Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las razas de perros más pero más antiguas y fascinantes del mundo, el Xoloitzcuintle. Y ojo, no es solo una mascota, ¿eh? Es un símbolo cultural súper profundo con una historia de miles de años. Así que vamos a descubrir juntos su increíble legado. Seguramente lo han visto, ¿no? Con esa apariencia tan única, casi como de otro mundo. Y bueno, películas como Coco lo hicieron súper famoso. Pero la historia del Xoloitzcuintle va muchísimo más allá de la pantalla. Para las antiguas culturas mesoamericanas, este perro tenía una misión, digamos, mística. Era nada menos que el compañero de las almas en su último viaje. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a explorar ese estatus casi sagrado que tenía en el Imperio Azteca. Porque, a ver, lejos de ser un simple animal, el Xolo era visto como una criatura divina, como un regalo de los dioses para la humanidad. Y fíjense, hasta el origen de su nombre ya nos dice mucho de su importancia. Xoloitzcuintle viene de Xolotl, el dios del ocaso, de los espíritus, e Izcuintli, que significa perro. Así que su nombre lo vincula directamente con Xolotl, una deidad superpoderosa del panteón azteca, el hermano gemelo del mismísimo Quetzalcóatl. Y claro, esto no era ninguna coincidencia. Es que el mito de su creación es increíble. Cuenta la leyenda que el dios Xolotl lo creó usando una astilla del hueso de la vida y se lo dio como un regalo a los humanos. Este origen tan divino ya marcaba su propósito principal: ser un compañero espiritual. Algo así como un puente entre nuestro mundo, el de los vivos, y el más allá. Y esto nos lleva a su papel más importante, el de psicopompo. ¿Qué es eso? Pues un guía de almas. La creencia era que sin un xolo, el espíritu de una persona no podía cruzar un río súper peligroso para llegar al Mictlán, que era el inframundo. Por eso mismo, era muy común que estos perritos fueran sacrificados y enterrados junto a sus dueños, todo para asegurar que llegaran a salvo al otro lado. Pero ojo, su valor no era solo espiritual, ¿eh? En la vida diaria también eran súper útiles. Resulta que su piel sin pelo irradia un calor muy particular, como un grado más que otros perros, así que la gente los usaba con fines terapéuticos. Imagínense, eran como una especie de bolsita de agua caliente viviente para aliviar dolores como la artritis, un dato increíble que le suma otra capa a su historia. Pero bueno, no todo fue color de rosa. Ahora vamos a ver cómo este perro que era tan venerado enfrentó una época súper oscura que casi lo borra del mapa. Y sí, la llegada de los conquistadores españoles fue un antes y un después catastrófico para la raza. La caída fue de verdad dramática. Pensemos en esto. Con la llegada de los españoles, la raza pasó de ser sagrada a ser perseguida. ¿Por qué? Porque en su afán por eliminar las religiones indígenas, los conquistadores vieron al Xolo como un símbolo pagano y, bueno, lo masacraron. Durante casi 400 años, el Xolo sobrevivió como pudo, a duras penas, casi olvidado. Y aquí va un dato lingüístico súper interesante. La palabra escuincle, que hoy en México se usa mucho para hablar de los niños, a veces de forma cariñosa, tiene un origen bien oscuro. Nació porque los españoles pronunciaban mal itzcuintli, la palabra para perro, y la empezaron a usar de forma despectiva para referirse a los niños indígenas, como si fueran perros. Fuerte, ¿no? Pero, como dijimos, la historia del Xolo es una de pura resiliencia. Después de siglos de estar casi en el olvido, llegó el siglo XX y con él un resurgimiento increíble. Y todo esto liderado por los grandes íconos culturales de México. Este renacimiento tuvo que ver con un movimiento llamado la mexicanidad. A ver, después de la Revolución, México estaba en una búsqueda. Quería forjar una nueva identidad nacional, una que celebrara sus raíces indígenas por encima de la herencia europea. Y para eso necesitaban símbolos. ¿Y qué mejor símbolo que el Xoloitzcuintle? Era antiguo, era único y era profundamente mexicano. Era perfecto. Y aquí es donde entra una figura clave, Frida Kahlo. Ella fue fundamental en todo esto. No solo adoptó xolos y les dio un hogar, sino que al retratarlos en sus obras y en su vida, los convirtió en una declaración artística y hasta política. Sus perros eran como una extensión de su propia identidad, eran símbolos vivos de esa mexicanidad que tanto defendía. Y claro, junto a Frida estaba su esposo, Diego Rivera. Él hizo algo parecido, pero a una escala monumental. En sus famosos murales, él literalmente volvió a tejer al Xolo en la historia de México. Al pintarlos en escenas de la vida prehispánica, Rivera los puso de nuevo en el lugar que les correspondía, como un símbolo patrio, asegurando que nadie los volviera a olvidar. Ok,
Ya vimos cómo fue rescatado del olvido. Pero, ¿qué pasa con el xolo hoy en día? Hablemos un poco del xolo moderno. ¿Qué nos dice la ciencia sobre por qué se ve así? ¿Y cómo es realmente tener uno de estos perros en casa? Bueno, la ciencia detrás de su apariencia es fascinante. Resulta que la falta de pelo no es algo que se logró con cruzas selectivas, sino que es una mutación genética completamente natural. Pasa en un gen llamado FOXY3. Pero lo más curioso es que este mismo gen no solo afecta el pelo, también afecta los dientes. Por eso es súper común que a los xolos sin pelo les falten algunos dientes como los premolares. Y esto nos lleva a algo que sorprende a muchísima gente. Sí, existen xolos con pelo. De hecho, nacen en las mismas camadas que sus hermanos pelones. Y estos perritos con pelo son súper importantes para la salud genética de la raza, porque portan el gen recesivo, y a diferencia de los otros, tienen su dentadura completa. Durante mucho tiempo se les hizo a un lado, pero hoy se sabe lo vitales que son. Entonces, ¿cómo es la vida con un xolo? A ver, por un lado, tienen ventajas geniales. Se les considera hipoalergénicos. No tiran pelo por toda la casa y no se les pegan las pulgas. Además, son súper leales e inteligentes. Pero, por otro lado, hay que tener ciertos cuidados. Su piel necesita atención como protector solar y cremas. También son muy sensibles al frío. Y ojo, no les gusta nada quedarse solos. Pueden sufrir de ansiedad por separación. Y no hay un solo tipo de xolo, ¿eh? La raza es súper diversa. Vienen en 3 tamaños oficiales: el miniatura, el intermedio y el estándar. Y su piel es un espectáculo. Hay de todos colores: negro, bronce, rojizos, que les dicen bermejo, y hasta manchados, a los que llaman mariposa. Entonces, para ir cerrando, queda clarísimo que el xoloitzcuintle es muchísimo más que una raza de perro. Es de verdad un testimonio viviente de historia, de mitología y de una increíble capacidad de resiliencia cultural. Pensemos en la magnitud de esto por un segundo. Estamos hablando de una raza con más de 3.500 años de historia. 3.500 años. Es una de las razas más antiguas de toda América. Ha visto nacer y caer civilizaciones, sobrevivió a una conquista que casi lo aniquila y resurgió para convertirse en un ícono nacional. Esta frase de verdad lo resume todo. El viaje del xolo es extraordinario. Su historia es casi un espejo de la propia historia de México, una historia de supervivencia contra todo pronóstico, y al final, la celebración de una herencia que es única y súper profunda. Y con esto terminamos, pero con una reflexión. La historia del xolo nos enseña cómo un símbolo cultural puede ser rescatado del olvido y volver a brillar. Y nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas otras partes de nuestro patrimonio, no solo en México, sino en todo el mundo, están ahí, esperando a que las redescubramos para que nos cuenten sus propias historias de resistencia? Gracias por habernos acompañado.